Yo lo escuché molesto, el fiscal diciendo no vamos a permitir que un emisario del pasado se interponga en esto, y lo del nepotismo se va hasta el 2030. Yo creo que es un primer paso para avanzar, digamos, en la incipiente democracia que tenemos, ¿no? Y no permitirle a estos grupos de poder que se enquisten en las alcaldías, en las gubernaturas o en las diputaciones locales. Pero hasta el 2030, ¿no? Ese es el tema del nepotismo que yo creo que pues nadie está de acuerdo. Creo que se había tardado en la política electoral reformar, porque ya lo hemos visto en el servicio público y en diferentes áreas de la sociedad como el nepotismo no es bien visto. Sin embargo, en política electoral seguíamos viéndolo como un respeto al derecho político de las personas, y veíamos familias y familias que se acomodaban en este tema. La ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, claro, como lo marca la ley, de ¿no? Hacienda, Como lo marca la ley. Entonces, felicitarlos hay que por tomar en cuenta que la ley dice que el aplicar Ejecutivo... la mayoría. Adelante, vámonos ahora con Sol Ángel Ochoa. Bienvenida. Sol Ángel, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bien, Luis, mucho gusto estar aquí, Alan. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Si les parece, empezamos, a ver, ahorita para que me quiten la cara, si empezamos con lo del nepotismo, yo creo que ahorita se ve, y con lo que acaba de revelar el fiscal también, ¿no? Es decir, trae escena a Roberto Sánchez Cerezo, al exsecretario de Gobierno de Malifaux de Beltrones. Me llama mucho la atención, hasta yo lo escuché molesto, el fiscal diciendo no vamos a permitir que un emisario del pasado se interponga en esto, y lo del nepotismo se va hasta el 2030. ¿El nepotismo cómo viste? Bueno, yo creo que lo mencionaste hace un momento, Luis Alberto, el tema de esta reforma, que es una reforma constitucional que necesitaba los votos de la mayoría calificada en el Senado de la República para poder hacerse en realidad una promesa de campaña de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ahora, mira, a mí me parece que el hecho de que se haya ido hasta el 2030, apoyo esa noción. Es que tengo lastimado el pie, tengo un esguince, okay. Y por eso es que estoy sentada aquí. A mí me parece, podrán distinguir, algunos podrán decir que ahorita te escuchaba y creo pues que no te gustó la forma en que se abordó y que se fuera hasta el 2030, porque algunos podrían decir que es una simulación. Sin embargo, a mí me parece que es correcto, porque en política y en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, las mayorías se conforman por grupos parlamentarios. Y dentro de los grupos parlamentarios tienes que dar concesiones y tienes que llegar a acuerdos si quieres pasar una reforma. Así como pasaron la reforma al Poder Judicial, que tuvieron que, digamos, hacer uso de un personaje tan polémico como los Yunes para poderlo pasar. Lo mismo sucede en este momento. Hay que recordar que Manuel Velasco, que representa al Partido Verde, puso una reserva para aprobar esta reforma. Y ellos dicen, sí la vamos a aprobar, pero la única condicionante es que se vaya hasta el 2030. ¿Cuál es, digamos, el argumento que pone Adán Augusto o que pone el oficialismo de Morena? Decir, bueno, de que no pase, quién sabe si volvamos a tener la mayoría calificada en la próxima legislatura, pero en este momento hay el consenso para hacerlo. Pero dentro de ese consenso tienes que dar concesiones a tus partidos aliados, que en este caso es el Verde, y que tanto a nivel nacional como a nivel local pues cobran muy cara la ficha. Y eso nos plantea una situación distinta que ahorita podemos abordar acerca de los convenios de coalición a los que llegan, a esos convenios a los que llegan dentro de antes de ir a la elección, y cómo lo mismo Morena cede muchísimos votos para grupos parlamentarios como el Verde, inflados, que no tienen la votación que representan en las cámaras, y que al final de cuentas no solamente les cobran muy cara la ficha, sino que no les permiten en este caso llevar a cabo en el 27 una reforma que había propuesto la presidenta para que así fuese, ¿no? Yo creo que esta concesión del Verde es pura simulación. Yo creo que el régimen tiene configurado cómo va a ir caminando rumbo a 2030, y lo que quieren es tiempo para acomodarse y poder pues sacar bien las cuentas y que no caer en el nepotismo. Ahora, ese es el tema del nepotismo que yo creo que pues nadie está de acuerdo. Creo que se había tardado en la política electoral reformar, porque ya lo hemos visto en el servicio público y en diferentes áreas de la sociedad como el nepotismo no es bien visto. Sin embargo, en política electoral seguíamos viéndolo como un respeto al derecho político de las personas, y veíamos familias y familias que se acomodaban en este tema. En ese tema yo creo que todos estamos pues de acuerdo de que se legisle,
y que se aplique, porque también hay que decirlo, si bien tenemos mucha legislación al respecto del nepotismo, el aplicarlo creo que es siempre la deuda que tenemos. Pero que se haya retrasado, ¿cómo ves? Sol Ángel está a favor. ¿Tú estás con qué dices? Yo digo que fue simulación para que el régimen se acomodara. En el tema del nepotismo, en el tema de la reelección, fíjate que yo no estoy de acuerdo. Yo sí lo veo como un retroceso. Yo creo que hay cuestiones positivas que a lo mejor no resultaron como queríamos, pero sí hay cuestiones positivas en el tema de reelección, sobre todo en el tema de los ayuntamientos y en el tema, algunos casos, honrosos casos, en el tema de las legislaciones. Sí entiendo que a lo mejor las cúpulas, los mismos de siempre, todo esto viene, pero a partir de las plurinominales. Yo creo que ahí es el debate de poder quitar esas grandes mafias de políticos que se repartían el poder, o las cámaras en este caso, y no tanto la reelección. Yo creo que había cuestiones positivas. El tema de Hermosillo, por ejemplo, lo podemos ver como un caso de éxito. El tema de políticas públicas que le puedes dar continuidad. La experiencia legislativa que te da también, por ejemplo, un Fermín Trujillo aquí, que te da mucha estabilidad, y también, pues, obviamente, aunque se ría Sol Ángel, te da gobernabilidad también. ¿Pero qué te da gobernabilidad? ¿Que Fermín Trujillo se haya reelegido 2 veces? ¿Eso es gobernabilidad? No, que mantenga los intereses del gobernador pues eso no es necesariamente gobernabilidad. Digo, vives en una democracia. Yo no espero que Fermín Trujillo vote en contra del régimen que apoyó y que le sirvió para llegar a donde está. Digo, nada más hay que decirlo. Como no votaban los priistas contra el régimen, como no votaban los panistas, ya de verdad, la verdad, hay que dejarnos, siempre van a votar con el partido en turno que los lleve. Pero a ver, es simulación. Pero hay que decirlo, a ver, el tema de la reelección, Fermín Trujillo finalmente es reelecto por la gente. O sea, yo creo que ahí está la cuestión. Las plurinominales, ellos se reparten en cúpulas. Yo creo que hay una diferencia en ese tema, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Es simulación entonces lo que hicieron? No, yo no creo que sea una simulación. A ver, simulación ha sido todos estos años donde no se había legislado en la materia, y creer o pensar ingenuamente que los partidos políticos, o que los mismos liderazgos, o cacicazgos que han existido, que en Sonora han existido cacicazgos donde el esposo ha gobernado una ciudad, luego la esposa, luego el esposo, y luego de pronto allá en Agua Prieta, recordarán ese cacicazgo eterno, han existido. Y el hecho de que hasta ahorita se esté legislando, pues yo creo que igual la Constitución se va a cambiar. Hay una gran diferencia en que entre en 3 años o en 6, pues algunos pensarán que sí, pero tenemos 100 años o más de 90 años en una democracia en la que nunca se había legislado y que por primera vez se pone dentro, digamos, de la palestra pública, en la opinión pública, y que una presidenta de la República envía una iniciativa que de cierta manera limita a sus propios militantes. Yo no puedo negar, y no podemos negar, que existen los Monreal en Zacatecas, que existe en San Luis Potosí un interés porque se reelija a la esposa del actual gobernador. Eso no podemos negarlo. Hay muchos liderazgos dentro del partido que también la presidenta tiene que respetar, pero de entrada poner un candado de esta naturaleza te ayuda de cierta manera a que no te crezcan tampoco los enanos o los no tan enanos que están ahí. Yo creo que es un primer paso para avanzar, digamos, en la incipiente democracia que tenemos, ¿no? Y no permitirle a estos grupos de poder que se enquisten en las alcaldías, en las gubernaturas o en las diputaciones locales. Pero hasta el 2030, ¿no? Pues hasta el 2030. Por eso, ¿no? enquistados ya está. Yo creo que ahí es la simulación, ¿no? Porque, a ver, definitivamente Claudia, o más bien sería muy ingenuo pensar que Manuel Velasco se está aventando el tiro con la presidenta o va en contra de la presidenta. A ver, se hacen los acuerdos, sí entiendo, pero en protección de aquellos liderazgos como Félix Salgado Macedonio, como los Batres, como todas las familias que conocemos, que este gobierno o este régimen pues criticó tanto de aquellos partidos neoliberales y que la aplicó totalmente igual, inclusive hasta más burdo con el tema de la hija de Félix Salgado Macedonio en su estado natal. Aquí yo creo que es cuestión de vámonos acomodando hasta 2030 para no salir perjudicados de nuestra propia ley. Ahora, yo entiendo que la propia presidenta diga, o yo espero que el próximo 2027, que es la elección más próxima, pues por congruencia, ¿no? Mi movimiento, pues
busque pues la no reelección y también pues cuidar el tema del nepotismo. Yo creo que esa condición, si no está en ley, pues si estando en ley no se aplica, así también se la van a llevar hasta el 2030, van a estirar la liga, sobre todo aquellos que tienen intereses en regiones con cacicazgos importantes, como decía. ¿Algo más para, si no, vamos a hacer un corte para volver con otro tema? ¿Algo más desde ese tema? No, yo creo que... ¿Tú ves bien el proceso que Yo creo que es se... un avance importante el que se está presentando. Creo que evidentemente cualquiera podría decir que es simulación. Sin embargo, creo que tienes que dar, y me mantengo en esta parte, Morena tiene que dar concesiones y no necesariamente eso significa que el Verde esté cediendo a un acuerdo previo con la presidenta. Hubo presiones de por medio y evidentemente el Verde, así como elevan la ficha a nivel nacional, lo elevan al nivel local, pues también, al final de cuentas, Morena necesita de esos votos y no estás hablando de cualquier persona. Estás hablando de personas que tienen liderazgo a nivel nacional y que tienen la manera de poder presionar al oficialismo. Cacicazgos, no liderazgos, y creo que debió ser un tema por separado. El debate de la reelección tuvo que haberse abierto y no metido. Desde ahí empieza la simulación, meterse con el nepotismo. Creo que son dos debates totalmente aparte. Esta semana, bueno, el domingo pasado el gobernador hizo una declaración ahí que causó ruido en redes sociales. Nosotros también la abordamos le dio un espaldarazo a los diputados por el trabajo que han hecho, dijo el gobernador. Sol Ángel, ¿cuál es su opinión? ¿Qué diga? A ver, ¿cómo ves? Pues bueno, causó pues sorpresa, digo, para mí causó sorpresa porque pues no he visto el trabajo de los diputados, realmente es una oficialidad de partes del gobierno del Estado, es un brazo más legislativo. Creo que la vocación legislativa, como decía Natalia Rivera para describir lo del gobernador, que no es crítica, es un comentario positivo. Creo que se ha impuesto la vocación legislativa del gobernador a de alguna forma reformado la constitución política de Sonora. Sin embargo, sí creo que el trabajo del Congreso del Estado sí ha dejado mucho de ver en ver una agenda propia, en ver una autonomía también como poder del Estado y mantener también un tema que yo creo que es importante, una agenda progresista. Ahora que tienen toda la mayoría, no vemos esos grandes temas que sí vemos a lo mejor a nivel nacional, que también es otra parte que se ha encargado también de homologar todas las leyes federales o todas las reformas constitucionales en Sonora, pero no veo algo que pueda destacar o una felicitación de parte de la autoridad o de parte del Ejecutivo al Legislativo. Realmente hace poco vi una foto en redes de los diputados locales donde una periodista muy reconocida decía, bueno, ¿y para cuándo ustedes legislan una iniciativa, no? Entonces, creo que sí han dejado mucho a deber los diputados locales. ¿Sol? Bueno, yo creo que en este sentido hay que ver el contexto en el que el gobernador estaba diciendo esta invitación. A ver, no es nuevo ni es la primera vez que el gobernador públicamente en un evento propio reconoce a las diputadas y a los diputados por su trabajo. Y yo creo que hay una parte importantísima que pierdes de vista, Alan. En la parte de legislar, no voy a hablar concretamente del legislativo. Sin embargo, para que un gobierno como el de Alfonso Durazo pueda llevar a cabo cada uno de sus proyectos, es necesario que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto de ingresos, bueno, la ley de ingresos y el presupuesto, el decreto de egresos, para que lleve a cabo cada uno de los programas insignia de este gobierno, entre los que destacan a lo mejor el pedir crédito para obra pública, que estamos viendo ahorita los resultados en todo el Estado, en el centro de Hermosillo, de aquel crédito que aprobó el Congreso del Estado. Está el tema de las becas, que cada año es recurrente, que tiene que ir en aumento hasta llegar al final de su sexenio a 2,000 millones de pesos. Tienen que aprobar las y los diputados los recortes presupuestales que se hicieron este año al Poder Judicial y al mismo Congreso. A ver, ellos mismos se han reducido el presupuesto en aras de poder cumplir el proyecto de Alfonso Durazo, el proyecto de la Cuarta Transformación aquí. Y nada más para decirlo, que de paso, por primera vez en diciembre, antes del 15 de diciembre, se estaba aprobando o mandando desde la Comisión de Hacienda el presupuesto y se aprobó de manera, pues no inmediata, pero de manera muy rápida, de tal suerte que no estuvimos el 30 de diciembre, como en otros años, aprobando un presupuesto y le da certeza jurídica, digamos, al proyecto que está representando. En ese sentido, creo que han cumplido con el tema. Y ahorita lo mencionabas, Luis Alberto, pues es que, claro, no van a votar en contra de lo que mande el gobernador. Por supuesto que para el proyecto del gobernador, tal vez desde su punto de vista, ellos han sido los mejores aliados para poder llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación.
que fue la manera en que pidieron el voto, que a nadie le ha sorprendido y que creo que la gente debe ser consciente que así como votaron por diputados federales y locales para llevar a cabo la reforma judicial, de la misma manera están votando por un proyecto del gobernador que en los primeros 3 años no fue distinto. Y no entiendo por qué entonces esperar que estos otros 3 años sean diferentes o que voten en contra de algo que diga el gobernador o que se maneje un Congreso de manera distinta a lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Sí, yo sí esperaba que se manejara de manera distinta, que no renunciaran al diálogo, al acuerdo, al debate. No hay debate, no leen los dictámenes, aprueban todo, levantan la mano nada más. Y yo creo que tú pierdes de vista que las propuestas que han aprobado y que le estás dando el mérito a estos diputados, pues vienen también del Ejecutivo. La ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, claro, como lo marca la ley, de ¿no? Hacienda, Como lo marca ¿no? la ley. Entonces, felicitarlos hay por que tomar en levantar cuenta la que la mano ley y dice que el aplicar la Ejecutivo... mayoría, pues bueno, eso no sé qué mérito tenga, pero yo sí, el tema de que pues legislen rápido, en fast track, que saquen los acuerdos rápido, pues bueno, yo lo que veo es una renuncia a el diálogo, al debate, también una sumisión a la oposición. Yo creo que inclusive antes se daban concesiones a la oposición, por lo menos que subieran a tribuna, que escucharlos, debatir, convencer a la gente, convencer a la oposición, convencer a la sociedad de que lo que estás aprobando es positivo, simplemente no aplicar la aplanadora de la mayoría. Yo creo que ahí sí el Congreso tiene mucho que ha dejado a deber. Hay instrumentos inclusive que a lo mejor se aplican con un tema de simulación. Lo digo puntualmente con el Parlamento Abierto, que es un instrumento que yo celebro, que haya este tipo de foros para socializar los temas que se legislan, pero se hacen pues simultáneamente en 3 ciudades y pues convocan nada más a los aliados. Creo que también no se está utilizando de manera correcta. Yo sí veo que todavía falta mucho para poder aplaudir o reconocer públicamente el trabajo de los diputados locales. Y no es que voten en contra, pero que realmente tengan también un sentido crítico y analítico de las cosas que están aprobando. Sol Ángel, para concluir. Bueno, yo sí, si alguien ha sido crítica del trabajo legislativo, ese ha sido yo precisamente, y he expuesto el tema de la falta de debate parlamentario. Eso no es algo nuevo, Alan, y tampoco te puedo decir que yo celebre cada uno celebre el hecho de que no se suban a tribuna a defender cada uno de los puntos. Claro, eso es evidente. Sin embargo, por eso yo estoy tomando en cuenta el contexto en el que el gobernador está diciendo las palabras. A ver si el gobernador no se puso a hacer una plana de lo que hacen bien o hacen mal así los diputados. Resaltó el trabajo de su administración y cómo los diputados y las diputadas han votado a favor de cada uno de los proyectos. Específicamente habló a nivel federal del tema de la reforma al Infonavit, que permite ahora este nuevo proyecto de crear 33.800 casas de interés social, un déficit que teníamos en el Estado, y reconoce que sin el trabajo de los legisladores no sería posible, porque son quienes cambian la normativa y quienes aprueban el presupuesto para realizarlo. En el mismo contexto reconoció a los diputados locales para reconocer el trabajo de aprobar el presupuesto para cada uno de los proyectos, para obra pública, infraestructura, para el tema educativo, y así cada uno de los proyectos que tiene Alfonso Durazo en su administración. Y creo que en ese contexto el gobernador pues está contento con el trabajo. Claro, a lo mejor yo puedo estar en otra sintonía en cada uno de los diferentes temas que exige, digamos, el proceso legislativo, el debate parlamentario. Pero creo que el gobernador, pues claro, pues si le aprueban todos, si le aprueban sus presupuestos, y eso se ve reflejado en que se pueda llevar a cabo de manera concisa su proyecto de gobierno, pues evidentemente pues tiene toda la razón, ¿no? Yo creo que los diputados tienen que estar más agradecidos, reconocerle más al gobernador que el gobernador a los diputados, pero bueno, vamos a ver. Sí, pero el gobernador no va a estar en las boletas electorales en el 27 y su equipo sí, y creo que él está haciendo una estrategia para posicionar a los cuadros de Morena, como lo hace con su gabinete y como lo va a seguir haciendo en cada uno de los foros en los que pueda decir que la 4T gobierna mejor. Es que ese es el tema, que lo ve el Congreso del Estado como una dependencia más del gobierno estatal.